Día de hoy voy a hablarles sobre el registro de compras electrónico y voy a irme básicamente a lo que es las tres bases imponibles con sus correspondientes IGBs, que eso es algo que hay muchos que todavía no lo tienen claro y el que ya lo tiene claro, pues a veces en la repetición está el gusto y en la repetición está el hecho de que el conocimiento quede plasmado de por vida, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es jalar información del CIRE, de un contribuyente, y luego lo vamos a llevar al anexo 11 y ahí vamos a empezar a trabajar con un caso, ¿no? O explicarles cómo funciona este tema. Para eso ya he descargado yo un archivo del CIRE, pero de todas maneras voy a tratar de interactuar con el contribuyente. Presiono control S, me voy a trámites y consultas, que es la primera opción, y permítame abrir la clave sol. Ok, ahí está. Vamos a ingresar entonces con la clave sol del contribuyente. Control C. Ahí está, ingresamos. Una vez dentro ya sabemos cuál es el camino para llegar al registro de compras electrónico. De todas maneras lo digo, empresas, sistema integrado de registros electrónicos, registro de compras, gestión de compras, e ingresamos al mes que voy a procesar, 2025, septiembre. Aceptamos. Y obviamente una de las formas para obtener los comprobantes de pago de la propuesta es a través de la pestaña propuesta del RCE y aquí abajo tenemos exportar. Y si ustedes quieren trabajar con su propia propuesta, ¿no? A veces necesitamos nuestra información para hacer algún informe o algún trámite respectivo, nos vamos a preliminar y obviamente aquí también está la función exportar, ¿no? La primera opción de propuesta del RCE al final termina con la palabra propuesta. A ver si me voy a la carpeta de descargas. A lo que me refería es que cuando ustedes bajan una propuesta, es decir, el anexo número 8, el archivo va a terminar con la palabra propuesta, como están viendo ustedes en pantalla. Ok, a a ver nuevamente, está muy lento esta parte. Listo. Ahí está. Miren, este es el archivo, el zip que yo he descargado. Está compuesto por el RUC, la fecha en que se ha descargado, listo. Y lo que me interesa a mí es el RUC y la última palabra, propuesta. Porque cuando es el reemplazo de la propuesta, que es el anexo número 11, esto ya no termina en propuesta, sino termina en preliminar. Entonces, una forma de distinguir el SIP es, si termina en propuesta, es el anexo 8, y si termina en preliminar, es el anexo número 11. ¿Ok? Tiene que estar, obviamente, los primeros 11 dígitos dirigida al RUC del contribuyente. Entonces, como ya ven, esto es la propuesta que yo he bajado, es decir, el anexo número 8, que es esta pestaña acá. ¿Ok? Acá hay 58 comprobantes de pago. Entonces, esos 58 comprobantes de pago voy a importarlos a esta herramienta llamada Willbot Plus, versión 4 de noviembre, y lo que hace es importar como propuesta de SUNAT, que es el anexo 8 del mes de septiembre, y lo lleva a estas macros. Lo normal es que este proceso sea rápido, ¿no? Y lo que pasa es que el archivo lo tengo abierto, mi computadora está prendida desde ayer inclusive, he estado procesando bastante información y esto lo hace un tanto lento, ¿no? Como quien dice siempre se lajea. Pero esto se supone que es rápido, como les reitero, ¿no? Y no voy a apagar la laptop para volver a prenderla porque pierdo conectividad con ustedes, así que les paso a explicar eso y cuando ustedes lo manipulen, créanme que la respuesta va a ser absolutamente rápida, ¿no? Entonces, lo que hace esta macro, como les digo, jala la información dentro del archivo
Ok, ahí están viendo ustedes. Proceso de importación del anexo 8 SIRE corresponde al mes de septiembre. Ahí están los 58 comprobantes. Ustedes lo que tienen que hacer es verificar de siempre, por una cuestión de precaución, los valores, los montos. Y luego, si queremos trabajar con nuestra propia propuesta, que esto es lo que teníamos que hacer los que son independientes, generamos nuestro anexo 11 y dentro del anexo 11 nos vamos al botón verde, copiamos la información y esto también es rápido. Como les reitero, está lajeada la máquina, se va a demorar un poco, pero se entiende que este proceso no debe tomarme más de 3 o 4 segundos. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser una copia de lo que tenemos del anexo 8 Siri, que es la propuesta de SUNAT, y va a llevarla a este anexo 11, que es la propuesta del contribuyente, que sirve para reemplazar o comparar, entendiendo también que comparar no funciona a nivel de compras y ventas dentro del Siri. Esta ventana que ustedes están viendo es un detalle de los comprobantes omitidos por exclusión. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué lo presenta así? Lo presenta así en blanco, ¿por qué? Porque no hay ningún comprobante dentro de de la hoja excluidos en forma temporal o excluidos en forma definitiva del mes anterior. Si hubiese seguido, o mejor dicho, en este archivo hubiese estado toda la información desde enero, ¿ya? Eso significa de que desde enero yo haya podido excluir comprobantes de pago, ¿no? Algunos en forma temporal, porque recuerden que ahorita estamos todavía con la ley 29215, ley que nos permite utilizar un comprobante de pago en el caso del crédito fiscal hasta en 12 meses, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de este año, todavía podríamos tener comprobantes de enero, febrero, ¿no? Que temporalmente lo hemos excluido. O yendo también a lo que sí puede darse y se va a dar todos los meses, ¿no? Comprobantes de pago que van a ser excluidos en forma definitiva. Podemos tener comprobantes de enero, que son gastos personales del gerente, que son gastos que transgreden la norma tributaria, el reglamento de comprobante de pago, la ley del IGB, la ley del impuesto a la renta. Por alguna razón, esos comprobantes de pago que puedan ser de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta el mes de septiembre, se han excluido porque nunca van a ser aceptados desde un punto de vista tributario. Entonces, estos comprobantes se van a una hoja llamada excluidos en forma definitiva. Entonces, esta ventanita que ustedes están viendo, ahí deberían salir todos los comprobantes de pago que ya han sido excluidos, ya sea en forma temporal o en forma definitiva desde enero hasta el mes de agosto, porque recuerden que estamos procesando información del mes de septiembre. Entonces, esta ventanita me dice que no hay ningún comprobante. Quizás lo correcto sea que no me presente ninguna ventana, pero a veces es bueno porque para saber que no hay ningún comprobante y podamos corroborar. Y los datos que se han utilizado para excluir comprobantes de pago, ya sea en forma temporal o en forma definitiva, es el RUC, la fecha, el número de serie y el número de comprobante. Esos cuatro datos conforman, no, tres de los cuatro o cinco datos conforman el CAR, ¿no? Vale decir, el número de RUC, el número de serie y el número de comprobante. ¿Qué es lo que está faltando? Y lo menciono acá arriba, el tipo de comprobante de pago. Esos cuatro datos, pues sería el CAR, ¿no? Entonces, sin embargo, yo he considerado importante ingresar la fecha y el monto total del comprobante de pago. De esa manera, las macros creadas con inteligencia artificial van y verifican que esos comprobantes de pago en la hoja de excluidos en forma temporal o excluidos en forma definitiva, si los cinco requisitos o los cinco datos son iguales, simplemente no lo va a copiar, ¿no? En este caso, ustedes han observado, no hay ninguno. Si yo acepto, se procede a hacer la copia, miren. Clip, ahí están los 58 comprobantes de pago. ¿Listo? Entonces, si yo ya tengo, y el tema que yo voy a desarrollar el día de hoy, se llama pues registro de compras electrónico centrado al uso de las tres bases imponibles y los tres IGBs. A eso se llama prórrata del IGB, ¿no? Bien. Ustedes pueden observar que aquí hay una columna 15 llamada base imponible grabado de G, ¿no?
Y ese DG significa destinada a grabadas. Lógico, tiene su propio IGB. La columna 17 también es una base imponible grabado DGNG y ese DGNG significa destinada a grabadas y no grabadas. Luego tenemos una tercera base imponible que es la columna 18 que es el IGB de DGNG. Luego la columna 19 una base imponible grabado de NG que significa destinada a no grabadas con su correspondiente IGB. Entonces, de estas seis columnas, la 15, 17 y 19 son tres bases imponibles. Si ustedes tienen un comprobante de pago, el comprobante de pago, en la mayoría de los casos, cuando estamos hablando de estas tres bases imponibles, todos van a tener IGB. Todos van a tener IGB. Y si ustedes tienen un comprobante de pago que está dirigido o destinado a a una operación no grabada, entonces ustedes tienen que registrar el comprobante de pago, la base imponible acá y su correspondiente IGB. Tal cual está. Y si tienen un comprobante de pago que está dirigido a ambos lados, a una operación grabada o operación no grabada, entonces ustedes lo van a tener que registrar en la columna 17 y la columna 18. Y los comprobantes de pago, como les reitero, van con su base imponible y su IGB. ¿Ok? Entonces, acá viene el tema importante de uno de los cambios que se aproximan con el decreto legislativo 1669. Este decreto legislativo ha sido publicado en agosto del 2024. Se pensó que en diciembre entraba en vigencia del 2024, luego se pensó que los primeros meses, ya estamos mes de noviembre, y les aseguro que va a terminar diciembre y no va a entrar en vigencia. Y no es porque yo esté en comunicación con SUNAT, no, no, no. Yo veo el comportamiento de las acciones por parte de la SUNAT. Y a veces ya para mí, sinceramente, y lo digo públicamente, ha perdido credibilidad SUNAT. Y sobre todo, ¿por qué? Porque ha habido unos acuerdos ante la Junta de Canos que no han sido cumplidos desde el mes de julio. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Y les aseguro que va a pasar diciembre. Estamos hablando en medio año. Y cuando alguien no cumple con con un trato, con un acuerdo, más allá de un documento, pierde credibilidad. Y por esa razón, yo ya no le creo absolutamente nada a SUNAT. Entonces, este decreto legislativo 1669, así entra en vigencia el próximo mes, el próximo año, o cada 2 años, no lo sé, sí va a traer cambios, ¿no? Uno de los cambios ha sido, pues, que la modificación del artículo 57. Perdón, el primero es el artículo 19, ¿no? Lo que hace este decreto legislativo es llevarlo todo al plano de libros electrónicos, porque si hablamos de la ley del IGB está centrado a los libros físicos en la mayoría de los casos y lo que se tiene que hacer es obviamente actualizarlo. Entonces, si queremos un poquito recordar esa parte de que estamos tocando, simplemente me voy aquí y voy a irme a decreto legislativo 1669. El antes, como les decía yo, está centrado en el artículo 19, requisitos formales, cómo era antes, fíjense que es poco, y cómo es ahora, pero llevado a un plano de archivos digitales, ¿no? O sea, en otras palabras, libros electrónicos. Luego el otro artículo es el 37. El antes era tres párrafos y el artículo 37 con el decreto legislativo, miren cuánto sube, ¿no? Cuánto ha crecido. Y ese crecimiento, sobre todo, está más dado para el hecho de la prórroga del IGB, ¿no? Pero esto de la prórroga no es que haya nacido con este cambio del artículo 37, ¿no? Siempre ha existido y eso está dentro de la ley de la IGB. Lo que pasa es que está orientado, como les dije, a un plano de libros físicos. Y lo que hace el artículo 35 es simple llevarlo a libros electrónicos, ya que este es el procedimiento, que eso es lo que yo voy a desarrollar. Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, por generación y anotación de las operaciones en registro de compras, la zona debe tener en cuenta las siguientes consideraciones. Y empieza punto A, en los casos de contribuyentes que realicen exclusivamente operaciones grabadas y o de exportación, la totalidad de comprobantes de pago y documentos consignados son calificados destinados a operaciones grabadas con el IGBI o de exportación. O sea, en otras palabras, lo que quiere decir esto es que si yo me voy al CIRE y me voy a ir más allá para trabajar no solamente con el CIRE, sino también con las herramientas, me voy aquí. Lo que quiere decir es, si realiza solamente operaciones grabadas y o de exportación, entonces todo se tendría que concentrar en esta columna, base imponible
grabado DG. En otras palabras, en el archivo Excel ustedes han visto DG, que es la columna 15, y el IGB es la columna 16. Ahí estarían presentados esos, esas operaciones. O sea, cuando están exclusivamente dirigidas a operaciones grabadas. Y eso es bien claro. ¿Verdad? Ese es el primer punto. Ahora, si vamos al punto B, si el contribuyente realiza operaciones grabadas y o de exportación conjuntamente con operaciones no grabadas y no pueda establecer el destino de las adquisiciones, debe realizar el siguiente procedimiento. Y acá viene todo el procedimiento, ¿no? Procedimiento, reitero, que ya está dentro de la ley del IGB, pero que aquí está llevado a un plano de libros electrónicos. ¿Ok? Entonces, lo que quiere decir eso es cuando un contribuyente realiza operaciones grabadas y operaciones no grabadas, entonces está obligado, en otras palabras, a utilizar estas tres bases imponibles con sus correspondientes IGBs, ¿no? Si queremos hacer una distinción DG, DGNG y DNG, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a manejar estos términos porque esto es lo que hay en el CIRE. Y entonces en las macros, cuando yo voy al anexo 11, también está igual. Aquí está lo mismo, ¿no? DG, DGNG y DNG. En otras palabras, eso es lo que dice. Y no voy a perder el tiempo leyendo qué es lo que dice cada punto. Ya, eso se va a desarrollar en las clases cuando tratemos el registro de compras, que dicho sea de paso, el día de hoy estamos iniciando. Pero les leo algunos tramos, ¿no? Basándose en la información anotada en el registro de compras correspondiente a los 12 meses anteriores, determina la proporción que existe entre las adquisiciones A, que fueron destinadas exclusivamente a la realización de operaciones grabadas, que fueron B, que fueron destinadas a ser utilizadas exclusivamente en la realización de operaciones no grabadas, excluyendo las exportaciones, y que fueron destinadas a ser utilizadas conjuntamente en operaciones grabadas y no grabadas. Yo sé que esto de acá es un tanto, no es entendible, no es digerible para nosotros, ¿no? Y particularmente hablando, yo siempre he tenido problemas en ese sentido, ¿no? Yo tengo que leer varias veces para poder entender, ¿no? Y muchas veces inclusive tengo dudas. Yo creo que a la mayoría le pasa eso, ¿no? Y entonces seguimos leyendo cuando no se haya generado o realizado anotaciones al registro de ventas y o de compras de los 12 meses anteriores al de la utilización del crédito fiscal. Para determinar la proporción se puede utilizar la información de las declaraciones juradas mensuales de IGB y entonces nos empiezan a dar el procedimiento, ¿no? En otras palabras, lo que les voy a decir yo es lo más fácil que se pueda entender. Es decir, yo para poder hallar un factor, porque me habla de un factor este artículo 37 modificado con el decreto legislativo 1669, yo tengo que hallar un factor que puede ser coeficiente. La norma me habla de factor, pero si vamos nosotros al PDT 621, que yo voy a utilizar ahora, ¿por qué? Porque recordemos, el caso que yo voy a hacer ahora, si bien es cierto, voy a tomar los datos del anexo 11 simplemente para hacer un ejemplo, ¿no? Porque no tengo toda la información hacia atrás del contribuyente. Sí lo está, porque recuerden que toda la información de comprobantes electrónicos nosotros lo tenemos, pues, o mejor dicho, está registrada en la base de datos de SUNAT. O sea, es decir, si yo retrocedo unos años atrás, para hallar el factor, teníamos nosotros que ingresar los 11 meses anteriores al mes que estábamos presentando, los 11 meses anteriores, toda la información de las ventas que se han efectuado. Pero ahora no, es automático. Basta que al inicio, cuando ingresamos el mes, ingresamos otro dato, ahí abajo, en la parte de abajo va a decir si ha realizado operaciones no grabadas en los últimos 12 meses. Si marcamos que sí, se activan algunas opciones en compras. ¿Ok? Uno de ellos es el factor, la casilla del factor. Entonces, eso no lo vamos a manejar dentro del CIRE porque tendría que tener toda la información. Y la idea es que ahora yo vaya a escenificar un caso, ¿no? Pero para eso vamos a utilizar el PDT 621, para explicarlos. Al final vamos a llegar a lo mismo, eso sí, pero si yo utilizo el PDT 621, pues aquellos que han tenido la oportunidad de tocarlo, es un tanto pues obsoleto el procedimiento, cómo se hace, porque ahora en web es rapidísimo.
Pero de todas maneras, el ejemplo va a servir para que ustedes puedan entender cómo funciona este tema del factor y la prórrata. ¿Ok? Bien, dicho esto, voy a cerrar esta parte, no sin antes comentarles también que el artículo 2 de la ley 29.215 que mencioné hace un momento, que actualmente me permite utilizar el crédito fiscal de un comprobante de pago hasta en 12 meses, eso termina pues cuando entre en vigencia el decreto legislativo 1669, ¿no? Porque en su artículo 5 de este decreto habla de la modificación de este artículo 2 y lo lleva al plano siguiente. Todos los comprobantes electrónicos, a partir del momento cuando entre en vigencia, es decir, SUNAT publique su resolución, todos los comprobantes de pago tienen que ser informados o presentados en la fecha de emisión del comprobante de pago. ¿Ok? No es como ahora. Nosotros estamos acostumbrados, y los contribuyentes ni hablar, que podemos utilizar los comprobantes de pago hasta en 12 meses y muchas veces nos alcanzan al siguiente año. Por ejemplo, estamos procesando información, ya estamos febrero o marzo del siguiente año y el contribuyente nos saca comprobantes de noviembre, octubre, hasta de julio, quizás más antes, ¿no? Y nosotros podemos todavía incluirlos de muchas maneras, ¿no? Inclusive para aquellos contribuyentes que hacen declaración anual de impuesto a la renta a través del formulario Vital 710 simplificado completo. Entonces, los comprobantes de pago electrónicos en la fecha de emisión tienen que ser presentados. Los comprobantes físicos, por contingencia, estos comprobantes de pago tienen ya un plazo de 2 meses. Ahora actualmente los podemos utilizar también hasta en 12 meses. Los comprobantes de pago sujetos al spot, o sea, es decir, que están sujetos a detracción, estos comprobantes también tienen un techo y es 3 meses. Así que mucho cuidado con este tipo de comprobantes de pago. Ahora, SUNAT está aplicando medidas drásticas basadas en su decreto supremo de las detracciones con relación a llevar todo el monto de la detracción que tienen depositado por algún error que haya podido cometer, en este caso el contribuyente o la otra parte que hace el depósito de la detracción. Y eso me parece injusto. Yo tomé conocimiento hace un par de meses por a través de un colega amigo y sinceramente la preocupación de quién lucha por nosotros, ¿no? O sea, los contribuyentes y los contadores. O sea, no me parece justo, y esto sí lo digo públicamente, y voy a hacer la gestión a través de la Junta de Canos, para que SUNAT, si bien es cierto, está plasmado en su norma, en su decreto supremo relacionado a las detracciones, pero no me parece justo que si yo emito un comprobante de pago como contribuyente de 20.000 soles y me dan la detracción de, vamos a suponer, exagerando, de 2.000 soles, y resulta que la otra parte no hace el depósito de la detracción o informa mal, ¿no? Un comprobante de pago que ha sido de octubre lo informa en noviembre y por ese simple hecho, SUNAT agarra y empieza a notificar. El contribuyente, en este caso, no da la aclaración respectiva dentro del plazo y inmediatamente SUNAT saca una resolución pidiendo que está tomando el monto total de la detracción. Imaginemos que era de 2.000, pero en su cuenta de detracciones tenga 100.000. ¿Les parece justo que todo lo tome? Y esa medida, por ejemplo, es muy abusiva para mí. Si bien es cierto, está plasmada y nadie le ha hecho caso porque SUNAT no estaba actuando de esa manera, sin embargo, ahora ya está actuando hace meses atrás. Entonces, alguien tiene que hacer algo. Y ese alguien, pues, es la Junta de Canos. Así que en lo que resta de este año, yo voy a presentar un reclamo. Voy a presentar, mejor dicho, un documento que hable por todos los contribuyentes, porque no me parece justo que esté cometiéndose esta medida abusiva. Si se tiene que modificar ese decreto supremo, se tiene que modificar. Y si se tiene que sancionar a alguien, no es pues al que ha hecho bien las cosas, sino al otro. Por qué perjudicar? O sea, ¿dónde está pues el sentido común por parte de SUNAT? Y ahí, créanme que sí, amerita pues ser radical. Esperemos cuál va a ser la posición de la Junta de Canos. Entonces, paso de este tema, voy a irme ahora a cerrar esta hoja y me voy al anexo 11. Vamos a hacer lo siguiente, miren. Yo sé que este contribuyente, por ejemplo, no tiene comprobantes de pago registrados aquí en la columna 17, 19, ¿no? Y por una sencilla razón, SUNAT, vamos a suponer que este contribuyente genere operaciones grabadas y operaciones no grabadas, pero jamás de los jamases el CIRE me va a presentar información
aquí en esta columna 17 y en esta columna 19 con su correspondiente IGB. Jamás. Y en ese sentido, si yo voy por ese lado, no me sirve pe, la propuesta del CIRE. No me sirve. Imagínense un contribuyente que genera o que recibe comprobante de pago 1.000, 2.000, 3.000. O como un prico que conocí yo el año pasado ha sido, o este año, no recuerdo. Un prico a través de un contador que puso su caso, que manejaba más de 360.000 comprobantes de compras y que tenga operaciones grabadas y operaciones no grabadas. Y el CIRE solamente me presenta todo grabado. ¿No? O sea, prácticamente no me sirve pues el CIRE. No me sirve, ¿no? Y necesariamente tiene que tener un sistema contable ajustado a esa necesidad. Porque los sistemas que hay actualmente, yo les aseguro, con esa cantidad de comprobante de pago, patalea, patalea. Y ni hablar estas herramientas se mueren. Si con 1.000, 1.500 comprobantes de pago demora 10 minutos, imagínense con 10.000, ni hablar de 100.000. O sea, seamos realistas, ¿no? Por eso los que generan bastantes comprobantes de pago, pues tienen que tener un software a su medida y potente, ¿no? Pero ya, regresando al tema, no presenta comprobantes de pago discriminado, ¿no? En forma discriminada. Así que no nos sirve. Pero yo voy a simular algo. Voy a simular algo. Como estoy tratando de bajar información y copiar información a la propuesta, voy a utilizar este comprobante 5, ¿ok? Estos dos, solamente este comprobante para que vean el efecto, ¿no? Lo voy a copiar acá y voy a eliminar lo otro, asumiendo de que esto es lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que se pretende, no? ¿O qué es lo que me dice, en otras palabras, la norma? Que este valor de IGB, ese valor, estamos hablando de IGB, DGNG, destinado a grabadas y no grabadas. De ese IGB, ¿cuánto se va a ir a crédito fiscal y cuánto se va a ir a costo gasto? Repito, este IGB, ¿cuánto se va a crédito fiscal? Ahí. ¿Y cuánto se va a costo gasto? Ahí mismo. Entonces, cuando hablamos de costo gasto, uno dice, pero ¿cómo funciona este tema, no? Y vamos a suponer que este comprobante de pago sea un servicio, ¿ok? Sea un servicio. Entonces, el valor que le corresponda, producto de aplicar el factor que vamos a hallar, cuánto de este IGB se va a ir a este valor de acá. Ese valor, cuando nosotros contabilicemos, va a ser un servicio. Puede estar en el 63, puede estar en la 65, o puede ser costo-gasto, puede estar en la 60, ¿no? Que finalmente va a aterrizar o va a ser reconocido como inventarios dentro de la cuenta 20111. ¿Ok? Entonces, de este valor de 123 soles, ¿cuánto se va a ir a gasto? Ojo, yo estoy manifestando que este comprobante de pago es un gasto, ¿no? ¿Cuánto se va a gasto? Y la diferencia, ¿cuánto se va a ir a crédito fiscal? O sea, es decir, lo vamos a poder utilizar como crédito fiscal. Es lógico que este formato no lo va a hacer, no lo va a manejar. Nosotros presentamos tal cual los comprobantes de pago y el comprobante de pago va a estar registrado acá con su correspondiente IGB. Y aquí no se va a producir la prórrata se va a producir cuando llevemos esta información al Declara Fácil 621 o Formulario Vital 621. Ahí se produce la prórrata. Pues entonces, este pequeño dato lo vamos a llevar al PDT 621. Entonces voy a proceder a abrir el PDT 621. Funciona igual, por si acaso, igual, mejor dicho, en el Declara Fácil 621 de web. Entonces vamos, declaraciones determinativas, y aquí está 621, IGB, renta mensual. Luego tenemos que ingresar la declaración nueva, pero en este caso estoy tomando un dato, ojo, estoy tomando un dato cualquiera, simplemente estoy escenificando lo que les he dicho. No me voy a tomar este mes de diciembre. Aquí está. Y aquí, fíjense, dice IGB, es este el dato, vamos a ver, acá dice IGB, se ha realizado operaciones grabadas. Y lo mismo va a salir también en el Declara Fácil 621. ¿Ha realizado ventas no grabadas con el IGB en los últimos 12 meses? Presiono que sí.
Obviamente, ese marcado, ya sea a través de este aplicativo PT 621 creado por Sunat o el Declara Fácil 621 web, va a realizar la misma pregunta. Yo la activo como sí y se generan o se activan otras opciones. ¿En dónde? En compras, ¿no? Y me voy a IGB. Entonces, aquí va a estar las ventas del periodo, estoy colocando 220.000, y de estos 220.000, que son ventas grabadas, que son operaciones grabadas, y aquí están operaciones no grabadas, aquí están operaciones no grabadas. ¿Ok? Entonces, fíjense que yo les dije hace un momento, contribuyentes que estén dirigidas a operaciones grabadas y operaciones no grabadas, ¿verdad? Entonces estoy cumpliendo con ese hecho. Aquí están las operaciones grabadas en venta y operaciones no grabadas en ventas. Luego nos vamos a compras. Y en compras, más allá de colocar los valores que ahorita vamos a ver, aquí ustedes pueden ver en coeficiente, dice, ¿cierto? Pero la norma habla de factor. Y ahí esta es una de las cosas que yo siempre critico. ¿Por qué SUNAT siempre en su norma dice una cosa y en sus aplicativos o en normas conexas dice otra cosa, ¿no? Y a veces lleva a confusión, porque si yo hablo del término coeficiente, ¿de dónde nace el coeficiente? ¿Verdad? Y puede ser confundido con factor, ¿será lo mismo? Y créanme que ahí hay muchos que tienen complicaciones, ¿no? El coeficiente, está hablando coeficiente, será lo mismo que el factor. No digo que todos, obviamente pasa, de que pasa, pasa, pero es lo mismo, ¿no? Entonces yo le doy clic acá y aquí me dice el asistente de esta casilla, ingresa pues las ventas nacionales grabadas. Porque en la otra pestaña ya ingresé los 220.000, ¿verdad? Lo que me pide es que ingrese de enero a noviembre. Ojo, esto no lo van a hacer actualmente. Por eso yo le dije hace un momento, si yo retrocedo unos años atrás, este ingreso era manual, porque todavía estábamos con comprobantes físicos. Pues ahora, como SUNAT tiene toda la información en su base de datos de los comprobantes electrónicos, toda la información ya la tiene, no vamos a tener que hacer esto. Pero yo paso a explicarles esto para que vean en qué termina, ¿no? Entonces, tengo estas ventas, necesito también las de exportación y también tengo las ventas no grabadas. En este caso no he puesto ventas no grabadas, ¿no? Y la norma también me permite, es decir, vamos a suponer que no he tenido ventas grabadas y no grabadas, o mejor dicho, he tenido ventas no grabadas en los últimos 11 meses, pero en el mes que estoy presentando o estoy declarando, sí tengo ventas no grabadas y la norma me permite. Tomo simplemente ese mes en este caso, y luego pues ingreso los 11 meses anteriores. Acepto. Y fíjense, producto de esto se va a generar un factor, un coeficiente, un factor 0.96. Y la pregunta es, ¿cómo es que nace eso, verdad? ¿De dónde nace ese factor? Y ese factor obviamente nace pues de esos datos que ustedes están viendo en pantalla. Es decir, ventas nacionales grabadas más exportación entre ventas grabadas más exportación más ventas no grabadas, para que se entienda. Yo voy a tener 220.000 ventas grabadas más exportación que cero, 220.000 en el denominador, en el numerador, perdón. Y en el denominador tendría que tener 220.000 más 15.000, o sea, es decir, 235.000. Entonces la división sería 220.000 entre 220.000 entre 235.000. ¿Cuánto me da? Perdón, 220.000, más 15.000, 235.000, ¿correcto? 225.000 entre 235.000 y ahí está el factor, 0.96, dice, que en este caso no está haciendo lo mismo, está solamente tomando los dos primeros dígitos, ok, 0.96. Ahora bien, este es el factor o el coeficiente. Este coeficiente se va a aplicar aquí. Este coeficiente se va a aplicar al IGB de la casilla 111, es decir, a las compras destinadas a ventas no grabadas. Si lo llevo al anexo 11, es decir, a este valor de acá, a este valor de acá se va a aplicar ese factor.
0.96. Y si no, hagamos la operación. Nuevamente llamo a la calculadora, ¿ok? 123.66 por 0.96, 118.71. Si regreso aquí, 118.71, redondeando 119. Y fíjense cuánto es el valor que está tomando aquí en forma automática, 119. ¿Ok? De este IGB que está aquí, 123.66, aplicando este factor de acá, solamente 118, 119 redondeando se va a tomar. Otra vez, para explicar. Este valor de acá es 687 y está en esta casilla. Ok. Lo normal es que el IGB acá es el 18% de 123.66. Pero no. Como este está dirigida a operaciones grabadas y operaciones no grabadas, se tiene que producir la prórrata y se tiene que aplicar el coeficiente que está en la casilla 173. Y si ustedes van al declara fácil 621, también está ahí en la casilla 173, pero en forma automática. Entonces, este factor se va a multiplicar a los 119, ¿ok? Vayamos otra vez. ¿Por qué había hace un momento una diferencia? Porque acá está tomando en forma, está redondeando todo. Pues entonces, 119 por 0.96. Perdón, 124, perdón, estoy bloqueando. Tomamos este valor de acá, ojo, este valor de acá, por 0.96, 119. Ahí está. Entonces, eso es la prórrata. Así trabaja la prórrata y así trabaja no solamente en el PDT 621, sino también en el Declara Fácil 621. Estos valores. Claro, aquí solo he tomado un comprobante de pago, pero imagínense todos los comprobantes de pago que tengan que intervenir acá, ¿no? Entonces, para eso, yo simplemente me voy acá, a este valor. Ahí se van a sumar todos los comprobantes de pago que van a estar sujetos a la prórrata, ¿no? Y como les dije, de estos 119 se van a ir a registrar acá. O sea, estos 119 es crédito fiscal y se va acá. Y la diferencia se va al gasto. ¿Se entiende? Pero reitero nuevamente, esto no se va a hacer dentro del CIRE. Esto se hace una vez hecha pues la declaración mensual y las reclasificaciones se van a hacer en el libro diario. Porque producto de este anexo 11 ustedes van a contabilizar o van a centralizar su registro de compras y de ventas, ¿verdad? A nivel de comprobante de pago en su libro diario electrónico. Pero cuando ustedes estén en el libro diario van a hacer la reclasificación, porque recuerden que 119 sí va a ser IGB y la diferencia, que son 4 o 5 soles, se van a ir a reclasificar al gasto. Imaginemos que es 63. Ahí se va. Así funciona. ¿Y qué pasa si es que tiene un comprobante de pago que está registrado en la base, en la columna 19 y la columna 20? Lo mismo. Aquí va a estar con su correspondiente IGB. A ver, vamos a suponer que sea este caso, ¿no? ¿Ok? Vamos a suponer que sea así. Entonces, esto sí va a estar registrado igual en el CIRE y en el Declara Fácil. También va a ser informado de la misma manera. ¿Ya? Pero, este monto de 5.80 que está como IGB acá, y si ustedes utilizan un sistema contable, es lógico que en forma automática lo va a contabilizar también en la 40111. Entonces tendrían que ir a su libro diario estos 5.80, van a tener que reclasificarlo y llevarlo a costo-gasto, ¿no? Costo-gasto. Imaginemos que ahora pues ya no sea gasto, sino sea costo. ¿Y cuándo es costo? Cuando yo haya comprado mercadería. ¿Cuándo es costo? Cuando yo haya comprado un activo fijo. Recordemos, la medición inicial de los inventarios es al costo y la medición inicial en el caso de activos fijos es al costo también. Y entonces ese costo sería incrementando, estaría incrementado. Si es activo fijo, cargo a la 33, ¿ok? El monto es 5.80 y abono a la 40.111, 5.80. Y se da de baja la 40.111, incrementa el costo de mi activo fijo.
Reitero, ese tipo de asientos de reclasificación tiene que hacerse en el libro diario. Y va a depender también cómo es que funcione el sistema contable, porque puede ser que antes de llevarla al libro diario, se me ocurre, ¿ah? Se me ocurre. Bueno, yo siempre vivo imaginando, cada vez que comento algo, se me vienen ideas a la cabeza. A veces pienso que estoy loco. ¿Por qué? Porque de producto de esa idea nace una modificación. Imaginemos. Los sistemas contables, ¿cómo funcionan? Me atrevería a decir lo siguiente. Yo no he utilizado ninguno, por si acaso, pero me atrevería a decir que funcionan de la siguiente manera. Agarro un comprobante de pago por compras y voy ingresando al sistema contable. Pongo fecha de emisión, el RUC, el número de serie, el número de factura, el detalle de la compra, etc., etc., otros datos más que están sujetos al sistema. Así nomás, ¿verdad? Se me ocurre, yo no sé, capaz si existe, no lo sé, pero debería ir a haber una opción, ¿no? ¿Esta compra está dirigida a DG? ¿Esta compra está dirigida a DGNG? ¿O esta compra está dirigida a DNG? Si tuviesen esa opción, entonces obviamente en su anexo 11, cuando lo genere, que es la propuesta, ese reemplazo, debería aparecer igual. Y si está funcionando de esa manera el sistema, me parece muy bien, al menos en esa parte, ¿no? Pero si solamente está haciendo lo mismo que hace SUNAT, ustedes han visto que todo lo registra en la columna 15 y 16, entonces ahí habría una preocupación. Va a centralizarlo todo como IGB y luego hay que hacer las reclasificaciones. Por eso les digo, yo no sé cómo funcionan los sistemas, pero sí, yo les voy diciendo de que aquí, por ejemplo, si yo quiero automatizar, yo ya sé que esta parte de acá no puede estar, pues, 5.80 no puede estar como IGB. Tendría que estar directo acá sumado, ¿no? Pero eso no significa que aquí en el anexo 11 va a suceder eso, porque nosotros informamos tal cual está el comprobante de pago. Si el comprobante de pago tiene IGB, tiene que tener su IGB. Si el comprobante de pago del IGB que les estoy comentando tiene que estar en la columna 16, o también puede estar en la columna 18 o en la columna 20, ¿verdad? Pero el hecho es que tenemos que tener bien claro qué comprobantes de pago van a operaciones grabadas y operaciones no grabadas. Entonces, aquí entro yo a manifestarles lo siguiente. Imaginemos que yo siempre pongo como ejemplo los colegios profesionales, también instituciones educativas, ¿no? ¿Qué pasa? Los colegios profesionales, por ejemplo, manejan operaciones grabadas y operaciones no grabadas. ¿Cuáles son las operaciones no grabadas? Aquellas que están dirigidas, pues, a, a la razón de ser del colegio, ¿no? Y se sostiene por aportes de cuotas ordinarias, cuotas extraordinarias, las multas, etc., etc., etc. Entonces, esos son operaciones no grabadas. ¿Y cuáles son las operaciones grabadas? Cuando yo genero, pues, ingresos que salen de la naturaleza, pues, de la constitución de un colegio, ¿no? Por ejemplo, alquiler el alquiler de los locales que tiene los colegios, los cursos de capacitación por generar ingresos. Entonces, aquí la cosa cambia, son operaciones grabadas, ¿no? Pero también va a haber operaciones grabadas o gastos dirigidas a operaciones grabadas y no grabadas. Los servicios públicos, por ejemplo. Es difícil determinar cuánto de estos gastos de servicios públicos, cuánto se va a operación grabada y cuánto se va a una operación no grabada. Es bien complejo. Entonces, cuando hay esa complejidad, se produce pues la prórrata, ¿no? ¿Cuánto de esos gastos por servicios públicos se va a ir a crédito fiscal y cuánto se va a ir a costo gasto? ¿O cuánto se va a ir a operaciones no grabadas? Entonces ahí viene el hecho de que sí, hay en ese tipo de contribuyentes tiene que haber prórrata. De todas maneras tiene que haber prórrata. O puede ser también que se compre un activo fijo, se me ocurre una fotocopiadora. Fotocopiadora que voy a utilizar para emitir constancias de habilitación o constancias por cuotas ordinarias, etc., 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 que está dirigido a operaciones no grabadas. O puedo utilizar también la fotocopiadora para emitir certificados, aunque ahora casi todos son certificados con código QR y son virtuales, ¿no? Pero quizás material, si hay cursos presenciales, ¿no? Y los participantes exigen que les entreguen la información, se puede utilizar. Entonces, esa parte también se va a operaciones grabadas.
Entonces, si yo he comprado un activo fijo, tendría que estar registrado en esta columna 17 y 18. Pero la pregunta es, yo no sé con certeza cuánto de este activo fijo me va a generar o cuánto se debe ir a crédito fiscal y cuánto se va a ir a, a una operación no grabada. Es difícil, entonces necesariamente se tiene que producir la prórroga. ¿Ok? Entonces, cuando entre en vigencia el decreto legislativo 1669 con relación a esto, ya sabemos que la prórroga siempre ha existido, sino que se le ha dado énfasis para que pueda ser utilizado en este caso en libros electrónicos. Reitero, tres bases imponibles. El CIRE solamente me presenta todos los comprobantes en la columna 15 y 16. No hace distinción. Por lo tanto, en ese sentido, el CIRE no me ayuda mucho. En compras también, ¿qué es lo que pasa? Otra de las debilidades, otro de los problemas que tiene el CIRE con relación al registro de compras electrónicos es que no me presenta las boletas de venta, que no me presenta los recibos por honorarios, es que no me presenta las liquidaciones de compra, es que no me presenta eh, los servicios públicos y otros. Y quizás alguno de ustedes se esté preguntando, ¿y entonces por qué los recibos por honorarios tendrían que estar, no? Obviamente, y soy de las personas que piensan lo siguiente, en la medida que nosotros utilicemos los formatos que SUNAT nos obliga a utilizar y podamos utilizarlo y sacarle provecho, hay que hacerlo. No, no voy a utilizar el anexo 11 para SUNAT y otro registro de compras para ver la parte financiera. No, tiene que ser uno solo, ¿no? Entonces, para mí, todos los comprobantes de pago que representen costo-gasto o compras y gasto tienen que estar en el anexo 11. ¿Y sustentado en qué? En que en una cuestión de uniformidad nosotros podamos registrar todos los comprobantes, ¿no? ¿Y qué es lo que me ampara a mí en esto? Si yo me voy a esta tabla 11, el anexo 11, le doy clic, y fíjense que acá yo tengo 00 otros, 01 factura, recibo por honorarios el 2, 03, y ahí están todos los comprobantes, tipos de comprobantes de pago que existen. Y entonces yo podría, o tendría que hacer, mejor dicho, registrar el recibo por honorarios. Muchos piensan que porque nosotros declaramos el PLAME 601 o PLAME web, ya no necesitamos hacer esto, ¿no? Y es que entiendan bien una cosa, apreciados participantes. Una cosa es declaración, declara fácil 621, declara de PLAME 601, ¿verdad? Y otra cosa es presentación en libros electrónicos. Si bien es cierto, el recibo por honorarios va a estar registrado en valor de adquisiciones no grabadas, sin embargo, me refiero a la columna 21, aquí va los recibos por honorarios. Sin embargo, debemos de tener todos nuestros comprobantes de pago o documentos que generan salida o generen compra o gasto de un contribuyente. Tiene que estar todo. Y de acá sale todo a mi libro diario. Es mucho más rápido, ¿no? Entonces, para aquellos que no hacen eso y solamente utilizan facturas, ¿ya? Y no ponen, se me ocurre, declaraciones juradas, y no ponen recibo por honorarios, y no ponen cualquier otro documento, o no lo incluyen, la pregunta es, ¿en qué formato va? Entonces, están dispersando sus comprobantes de pago porque hay unos o documentos que representan compra o gasto, porque algunos van a estar en el anexo 11, otros se van a ir directo al diario. Entonces, como que no hay, se pierde la uniformidad, se pierde lo que tanto nosotros, cuando nos han formado, hemos visto por conveniente seguir todo un procedimiento, ¿no? Procedimiento que muchas veces una nos ha hecho perder, romper, mejor dicho, porque antes, ¿cómo contabilizábamos nuestras compras? A través de una centralización. O sea, producto de este anexo 11, si yo voy al principio, o sea, cómo he sido formado yo y cómo han sido formados algunos de ustedes, porque hay muchos jóvenes y les aseguro que quizás no hayan tocado esta parte. Yo agarro de todo lo que tengo acá y ahí están viendo un monto de 10.790.80 base imponible y yo lo mando todo
Sería o 60-11, o puede ser 63 o puede ser 65. Y todo lo que es IGB a la 40-111, ¿verdad? Y toda la 42 o a la 46. Un solo asiento. A eso se llamaba centralizar, en forma resumida, todo. Y era más fácil para nosotros, ¿verdad? Pues ahora no. Desde un punto de vista tributario, el libro diario electrónico se tiene que hacer comprobante por comprobante. Imagínense. Y como que rompió nuestra forma de procesar información. Pero también se respeta, ¿no? Se respeta porque es una forma de control. Pero yo no le encuentro sentido, para serles bien sincero, yo no le encuentro sentido. Si ya está presentándose libros electrónicos, compras y ventas en forma detallada, ¿para qué? Y disculpen lo que voy a utilizar, ¿para qué Michi Tsunami me obliga nuevamente a poner en el diario? O sea, no le encuentro sentido. Y yo les digo esto porque trato de encontrar una razón por la cual Sunat está haciendo eso y no le encuentro sentido. Sinceramente, no le encuentro sentido. Bueno, pero finalmente, una vez más, nos hemos sometido como contadores y nos vamos a tener que callar. Lo mismo, lo que siempre critico del libro diario de formato simplificado. Lo mismo sucede. Les comento algo, siempre llevándole novedades. Quien les habla, yo ya he interactuado hace unos días atrás con inteligencia artificial, ya creé unos asistentes y alguien por ahí me dijo ayer, una persona muy especial, que estoy loco. Y a veces llego a pensar que sí. ¿Y saben por dónde va la locura? He creado una plataforma para buscar discusiones entre tres IAs y está funcionando. Que no les extrañe que dentro de poco, en una clase modelo, esté criticando, por ejemplo, criticando sobre el libro diario de formato simplificado. Y eso es una de las preguntas que hice en la madrugada, o ayer en la noche, mejor dicho. ¿Qué opinan del libro diario de formato? No, perdón. ¿Qué opinan de la guía práctica de aplicación de la norma peruana para microempresas? Y los tres dijeron, me refiero a Gemini, Willbot AI y Coribot, que es asistente virtual creado también, ambos son creados, son creaciones, mejor dicho, Gemini ustedes conocen. Entonces, se les preguntaba y los tres decían, sí, está excelente, que va a ayudar a los microempresarios y cada uno sustentaba a su manera. Y entonces nace el pinchaglobos de que soy yo y les digo, no estoy de acuerdo. O sea, ustedes están de acuerdo que el Consejo Normativo de Contabilidad haya, a través de esta guía, esté obligando a que utilicemos un libro diario de formato simplificado que rompe un principio fundamental que nosotros los contadores siempre debemos de tener presente, que es la partida doble. Y ahí empezó el debate. Y ahí empezó el debate entre ellos. Es increíble. Por eso, este tipo de situaciones más adelante lo voy a llevar también. ¿Por qué? Porque si a veces yo critico algo, es bueno también que sepa la opinión de otras, en este caso, de otras IA, ¿no? No, para que sepan cómo es que interactúan ellos. Y muchas veces algunos nos van a contradecir, otros nos van a dar la razón. Y de eso se trata. Pero va a depender también hasta qué punto nosotros vamos a sustentar nuestra información. Y eso me pasa con ChatGPT, a quien yo le digo Wilbo GPT. Él defiende su posición y dice, por ejemplo, dice en el caso de la pérdida crítica esperada, dice, no, la pérdida crítica esperada está en la NIS 9 y se tiene que cumplir. Y entonces yo agarro y refuto, le digo, no, ¿por qué? Porque yo me tengo que regir a lo que dice la NIS 9 si transgrede el principio del devengado. Y entonces, no, pero así dice la norma. Él defiende la norma porque está escrito. Y yo agarro y le digo, entonces, ¿pero por qué defiendes la norma? ¿Quién creó la norma? El ser humano. Entonces, que el ser humano la modifique, porque estoy transgrediendo un principio. Y ahí es como que empieza a tambalear, ¿no? Entonces, fíjense que ese es un tema muy interesante, y me comprometo que en clases modelos posteriores vamos a interactuar con IAS para que en un problema, como por ejemplo que esté relacionado con el anexo 11, podamos unos minutitos empezar una discusión interesante. Ya, eso es en el futuro. Entonces, volviendo al tema, y sigo con mis locuras, volviendo al tema, el CIRE en compras
tiene muchas críticas desde mi punto de vista, ¿no? Ya les he dicho que hay un montón de comprobantes de pago que no aparecen. No pretendo que los comprobantes físicos también o puedan estar dentro, porque es un comprobante físico jamás va a estar, porque no está dentro de la base de datos de SUNAT. Pero, pero ¿por qué no darnos herramientas SUNAT para poder hacer ese trabajo, ¿no? Y ahí entro yo a tallar. Alguno de ustedes quizás ha escuchado de Wilbot Scanner. Wilbot Scanner escanea los comprobantes de pago y me los lleva al anexo 11 en un segundo y sin cero errores. Entonces ese es otro tema, que dicho ese paso, desde hace meses estoy que lo voy a presentar y no lo presento, ¿no? Pero eso sí se tiene que dar antes de que termine este año. Bueno, el hecho es que tenemos que ver la forma cómo hacemos nuestro trabajo. Y muchos ven el tema de la descarga masiva de comprobantes de pago, llevarlas, ¿no? ¿Por qué siempre nosotros buscando no hacer nuestro trabajo? Y cuando hacemos eso, vamos a tener, por ejemplo, el detalle de los comprobantes de pago. Bueno, eso es bueno. Si yo lo quiero llevar por el lado positivo, sí, para ahorrar tiempo. Pero lo que nunca podemos dejar de hacer es validar nuestros comprobantes de pago. Pero lo que nunca debemos de dejar de hacer es validar los comprobantes de pago. Y cuando hablo de validar los comprobantes de pago, es siempre cotejar si está hecho a la medida de la norma tributaria. Si no está hecho a la medida de la norma tributaria, yo no tengo por qué considerarlo. Así, eso significa pagar menos impuesto para el contribuyente. No malacostumbremos a nuestros clientes. Hagamos las cosas bien. Porque cuando entre en vigencia el decreto legislativo 1669, nos va a afectar a todos. Y principalmente a esos colegas que están acostumbrados a buscar el facilismo, ¿no? Bajarles todo y hacer las cosas rápido. No, no, no funciona así el tema. No funciona así el tema. Entonces, ya para terminar, las clases que van a iniciar el día de hoy van a ser meramente prácticas. Meramente prácticas. Y como les reitero, siempre llevando al campo de la inteligencia artificial, porque eso nos ayuda, ¿no? Si ustedes ven aquí en pantalla, yo tengo estos valores, ¿sí? Y en el anexo 11, sobre todo, yo tengo un botón acá que significa sumatoria y, y tengo acá, por ejemplo, todos los datos, ¿no? 10.071.60, 1.743, 687. He movido dos comprobantes, lo he puesto en la columna 17, 18, 19, 20. Entonces, cuando yo quiero saber si está todo ok, pues le doy clic aquí. Quiero tener un detalle porque recuerden que el formato es amplio y ahí ustedes ven la cara de Wilbot y acá yo puedo tener toda la información para validar, ¿no? Miren, ahí está la base imponible DG 10.071, la base imponible DGNG 687, la base imponible DNG 32 soles y el monto total de todos los comprobantes de pago. Aquí está el resumen y si yo estoy convencido de que está bien, tendría que presionar generar TXT y se generan. Entonces, lo que están viendo ustedes en pantalla no es un user for, porque estoy tratando de eliminar los user for porque ocupan mucho espacio, hacen crecer al archivo. Y casi todo era user for, pero he ido eliminando. Y lo que están viendo en pantalla ya no es un user for, es código HTML. Por eso es que ustedes ven efectos y ven movimientos, ¿no? Entonces estoy entrando a otro plano y gracias a la ayuda de la inteligencia artificial sigo creciendo. Y voy a seguir creciendo, como les digo, y voy a seguir innovando. Este tema de la discusión de IAS, llevarla a un determinado tema es excelente, es excelente. Y entonces va a depender de por dónde queremos ir, ¿no? Y como les reitero, aquí también va a haber aporte de IA, y en eso estoy. De tal manera que la IA me diga, ¿sabes qué? Hay comprobantes negativos, ¿no? Simplemente alertándome. Puede ser que me haya equivocado al digitar rápido y haya puesto un valor en negativo. Y me dice, por si acaso, el comprobante número tantos o la fila número tantos tiene un valor en negativo. Solamente por si acaso, ¿no? ¿Y saben qué? El sueño que tengo es que uno de ellos me lo diga hablando. Escuchen su voz. ¿Ustedes se imaginan? Por eso les decía, creo que sí me estoy bloqueando. Pero vamos a ver hasta dónde llega esta locura. Y siempre he dicho yo, imagínate algo y la inteligencia artificial lo va a hacer realidad.
¿Ok? Entonces, ya para terminar, las clases van a ser eminentemente prácticas, tanto en compras como en ventas, sobre todo en compras, porque considero que este tema, por ejemplo, que he visto de la prórrata, hacer un caso práctico y llevando al lado al libro diario, que cómo tendría que hacerse en este caso la reclasificación, cómo sería también el de Clara Fácil 621, ¿no? Los problemas que puedan encontrar el registro de compras en no domiciliados. En no domiciliados ha mejorado esta herramienta, les comento, ha mejorado inclusive por el lado del tipo de cambio. El tipo de cambio es recontra automático. Y es más, estoy viendo esta posibilidad y si me alcanza tiempo el día de hoy, hoy día hacemos ventas, si mal no recuerdo, la próxima clase ya pueda estar utilizando lo siguiente. Imaginemos que yo tengo un comprobante de pago acá, ya, bajado del CIRI, y acá va a estar, se me ocurre 3.521, listo, listo. Pero yo quiero corroborar si si este tipo de cambio es correcto, ¿no? Porque a veces recuerden que SUNAT está cometiendo muchos errores. Inclusive estaba presentando comprobantes de pago en dólares. Nosotros teníamos que convertir el tipo de comprobante, el tipo de cambio, perdón. Entonces, imaginemos, ¿no? Me ubico yo en esta fila, ¿ok? Esta fila tiene una fecha que es 2 de septiembre, ¿ok? ¿Correcto? Tiene una fecha que es 2 de septiembre. Entonces, si yo me ubico ahí, yo tendría que presionar aquí, clic, y miren, me va a salir el tipo de cambio. Ha tomado el 2 de septiembre, ¿ah? Ha tomado el 2 de septiembre. De hecho, no necesito digitar más. Yo he puesto 3, ya le puso 354.5. A ver, vamos a ver. Y voy a poner un valor en DG. Miren, acá dice 296, pero yo le voy a poner 20. Perdón, aquí selecciono uno porque es DG, destinada a grabadas, 15 y 16. 1, y me dice el monto del comprobante en dólares. Le voy a poner $20, ¿ya? Y miren, lo ha cambiado. ¿Ok? Nuevamente, a ver, vamos a suponer que tenga 3.68. Vamos a ver 3.681. ¿Ok? Nuevamente me ubico ahí, tipo de cambio, selecciono uno, el comprobante $20, y miren cómo lo cambia a 3.545. O sea, es decir, yo puedo corregir, ¿verdad? Inclusive me cambia el valor del monto acá. Estoy simulando, ¿ah? ¿Y qué es lo que toma? Toma la fecha que está aquí, esta fecha de acá. Voy a borrarla ahora, ¿ok? Voy a borrarla. ¿Cómo sería el procedimiento? Me vuelvo a ubicar, voy a subir, que esté 4 soles, hay un error acá, 4.151, ¿ok? Me ubico ahí, tipo de cambio, y me dice fecha, le voy a poner 2 de septiembre del 2025. Ahora me dice, ¿cuál es? ¿Qué operación? ¿DGNG o DNG? Uno. Monto el comprobante de pago y me lo vuelve a cambiar 3.545, me convierte el comprobante de pago y me pone la fecha. Entonces, fíjense que ese tipo de cositas ayuda mucho en este caso al usuario, ¿no? Pues, vamos a tratar de hacer, como les dije yo, todo lo que se pueda en lo que es el registro de compras. Esta herramienta en cuanto al anexo 11 tiene muchas opciones, muchas funcionalidades que ustedes no lo conocen y les aseguro los que tienen versiones anteriores tampoco lo conocen, pero vamos a interactuar porque la idea es tener funcionalidades que al usuario le permita corregir. Y algo de esto tiene el anexo número 9 también. Y lo más importante, que ya estamos a puertas de que termine la facultad discrecional, los ajustes posteriores. Si ustedes tienen ajustes posteriores, ustedes traen su caso y nosotros solucionamos, o quienes hablan lo solucionan en vivo, ¿ok? Les solucionan en vivo. Bien, voy a proceder a responder algunas preguntas. Buenos días con todos. Buenos días, buenos días, buenos días. Juanca, buenos días. ¿A qué se debe que la opción preliminar del RBS muestra opción bloqueada? A ver, Juanca, si es lo que estoy pensando. Cuando es, a ver, cuando nosotros recién vamos a presentar libros electrónicos, en este caso, estamos hablando de octubre, ¿ya? Y solamente hay información en la propuesta de SUNAT,
tendría que estar habilitada. A ver, mejor para que me entiendan, vámonos aquí. Vámonos aquí. Ya. Vamos a irnos a ventas. Bien, otra vez. Volver a cargar. Sí, entramos. ¿Va? Y listo. Nos vamos aquí a sistema integrado, ventas, gestión de ventas. A ver, si es lo que está pensando, lo que estoy pensando. A ver, nos vamos a octubre, no ha sido presentado. Ahora sí. ¿A qué se debe que la opción preliminar del RB se muestra? Ah, ya, ahora ya te entendí. Bien. Entonces entiendo yo, Juanca, por la experiencia que tengo, que se debe a un mes que no has presentado, ¿ok? Pero está bloqueado. Una de dos, o ya has generado el libro, ya está en esta pestaña generación del RBIE, ¿ok? Que es una de las posibilidades. Yo diría que esa es la única. La otra es que es un problema del CIRE, que eso sí se ha presentado bastante en compra sobre todo. Es decir, si está bloqueado, mire, este periodo, por ejemplo, no ha sido presentado, a ver, para que lo vean. ¿Y cómo yo sé que no ha sido presentado? Si yo me voy a la propuesta del RBI, ustedes van a ver los botones aquí abajo que están activos, ¿no? Están de color verde fuerte, no están tenues, este está activo. Si yo me voy al preliminar, el preliminar está inactivo. ¿Por qué? Porque la propuesta aquí está activa, ¿no? Está activa. Y si yo reemplazara la propuesta, obviamente se va a ir al preliminar y aquí recién se bloquearía estos botones de la propuesta del RBI. Pero en este caso, Juanca dice que la opción preliminar del RBI se muestra opción bloqueada. Si es que no está acá en la generación del RBI, entonces el problema es el CIRE. Tienes que llamar a SUNAT para que te solucione. Ya, esa es una. La otra es que si te ha ocurrido esto hoy día o ayer en la noche, a veces suele pasar de que se bloquea por un tiempo, ¿no? Pero últimamente no he estado viendo que se prolongue mucho tiempo. Entonces, si lo tuyo es ya muchas horas o muchos días, es un problema del CIRI. Tienes que llamar a SUNAT. De lo contrario, como te dije, tendría que estar en generación del RBI. En compras es parecido también. A veces se bloquea. ¿Ya? Y lo que se tiene que hacer, por ejemplo, eliminar, a veces tengo la opción en el preliminar de poder eliminar y de frente me envía la propuesta, ya sea en compras y ventas, y a empezar con la presentación. Samuel, profesor Willy, el tipo 30 del comprobante, ¿cómo se tiene que considerar el registro de compras? Se considera en el rango de costo o gasto. A ver, vamos a ir al tipo para que todos entren en contexto. El tipo 30 dice, documento emitido por las empresas que desempeñan el rol al cliente en los sistemas de pagos mediante tarjetas de crédito y débito emitidas en los bancos. Miren, el tema es simple, Samuel. ¿El comprobante de pago tiene IGB? Si tiene IGB, obviamente va en cualquiera de las tres bases imponibles. Y si no tiene IGB, va en valor de adquisiciones no grabadas. Buenos días, ¿nos escucha? Te apoyo, profe, son unos abusivos. Berta, gracias Berta por tu apoyo. Raúl, consulta en la columna 19 y 20. ¿Qué facturas van? ¿Pueden ser facturas de gastos como combustible, alquiler y gastos de representación? Con combustible. A ver, Raúl, la columna 19 y 20. Vamos aquí. La columna 19 y 20 está dirigida a DNG, destinada a no grabadas. Y como les dije, tenemos que evaluar si la empresa se dedica a operaciones grabadas y operaciones no grabadas. Pero si ustedes ven por conveniente que está dirigida a una operación no grabada, o capaz también el contribuyente o por la región donde están no está grabado con IGB, pero sí tiene el comprobante de pago, podrían colocarlo ahí. No hay ningún problema. Recuerden bien que todos los comprobantes de pago que tengan IGB tienen que estar registrados el IGB. No lo puedo mandar en valor de adquisiciones no grabadas. Ni se les ocurra agarrar si el IGB es 100 perdón, si la base imponible es 100 y el IGB es 18, mandar 118 acá. No, donde corresponda. ¿Tiene IGB? Tiene que estar como IGB.
ya sea en base imponible DG, en DGNG o en DNG. ¿Se entiende? Jorge Román, si en el CIRE se debe incluir los regresivos por honorarios, ¿en qué casilla se debe incluir en el formulario virtual C21? Todos los que son valor de adquisición no grabadas van en una casilla en específico dentro del formulario virtual 621. Entonces, fíjense estos valores en qué casilla irían. Van a ir en una casilla que esté dirigida pues a adquisiciones no grabadas. Y si ustedes van a colocar aquí el valor del recibo por honorarios, se va a ir a esa casilla. No recuerdo exactamente el número. Imagínense tener todos los datos en la cabeza. A ver, comprimir. Doris, profesor William, en el CIRE se consigna el coeficiente de la prórrata, ¿es obligatorio o sale automático? Doris, es automático, ahora es automático. Basta con que ustedes marcan en los últimos 12 meses haber realizado operaciones no grabadas, marcan y se activa todo. Así que no necesitan ingresar nada, ¿ok? Lo que yo he hecho es utilizar el PET 621 y llenar en forma manual. ¿Por qué? Porque así está estructurado el PET, ¿no? Profesor, o sea, los recibos honorarios y boleta de venta deben ir en la columna 21. Exacto, usuario. José Navarro, ¿cuál es la solución para el uso de las NPIF? También allí se utilizará un nuevo formato de libro diario simplificado. José Navarro, entiendo yo que FOCAEN va a organizar un curso de, llevado para cierre contable y tributario. Miren, algo, algo que tengo que ser enfático en decirles es lo siguiente. Estamos acostumbrados a hacer una contabilidad tradicional, tributaria. Seamos sinceros, chanquémonos el pecho y seamos sinceros, ¿ah? De todos los que están acá, son 247. Pónganse la mano al pecho y respóndanse ustedes. ¿Hacen contabilidad o hacen simplemente declaración y presentación de libros electrónicos? Si es la segunda, es una contabilidad tradicional. No es ni contabilidad tradicional. ¿Saben cuándo se convierte en contabilidad tradicional? Cuando yo contabilizo todos los meses. ¿Ah? No solamente estoy hablando de presentación de libros ni declaración mensual. Eso no es contabilidad, para empezar. Contabilidad es cuando yo empiezo a contabilizar, pues. Esos comprobantes de pago que he presentado, las declaraciones que he hecho, las llevo, las contabilizo. Pero ¿por qué digo tradicional? Porque no aplico ningún estándar internacional, no aplico la norma peruana para microempresas. Por eso lo digo tradicional. Pero acá entra a tallar lo que les voy a decir. Eso ya no debe existir, ya no existe, mejor dicho. Esa contabilidad tradicional es utilización de los PCGA. PCGA que ya no están vigentes desde el 2022 y que creo que muchos de ustedes ya deben de saber que yo siempre comento y critico, soy bien crítico, que la Junta de Canos presenta todavía sus estados financieros bajo PCGA. Ya hace poco en la última asamblea han aprobado los estados financieros. Yo no he participado porque estaba de viaje. Han aprobado los estados financieros. Y yo me pregunto, ¿eso es correcto? O sea, si el MEF, a través de uno de sus representantes, sale a vociferar en un evento internacional que en el Perú ya no se utilizan los PCGA, entonces, ¿qué significa? Lo único que queda son tres marcos contables que hay en el Perú, o bases contables, que son las NIF completas, las NIF para las pymes y la norma peruana para microempresas. Entonces, si eso es lo que se difunde, porque esos eventos los organiza la Junta de Canos con algún colegio, entonces yo pregunto, si tanto hablamos de que ya no existen, ¿por qué presentan los estados financieros bajo PCGA si ya no existen? ¿Y por qué los decanos han aprobado los estados financieros? ¿Y saben cuál era la excusa? Ah, es que los colegios profesionales no son empresas. Señores, desde el momento en que nosotros utilizamos el plan contable general empresarial, ojo, desde el momento en que utilizamos el plan contable general empresarial, estamos obligados a utilizar esos estándares. Yo tengo en mi canal de YouTube y en mi Face las 7 razones para aplicar las NIF. Y uno de ellos, el principal, es la utilización del Plan Contable General Empresarial. ¿Por qué? Porque este Plan Contable General Empresarial, el mismo Consejo Normativo de Contabilidad que depende del MEF,
en este mismo plan está homogenizado con las NIF completas y con las NIF pymes. Necesitamos una nueva versión porque no habla nada de la norma peruana. Entonces, hasta en eso estamos quedándonos, porque ya debería salir una nueva versión con la norma peruana. Entonces, sí, ¿qué plan contable va a utilizar pues las microempresas si ahí no menciona nada sobre la norma peruana, ¿no? Y nadie dice nada. Lo peor de todo es que nadie dice nada y me incomoda, sinceramente estoy molesto porque la mayoría de los decanos ha aprobado. Entonces, volviendo a la pregunta de José Navarro, ¿cuál es la solución para el uso de la NPIF? También allí se utilizará un nuevo formato. Y ahí viene la crítica, ¿no? La norma peruana no está del todo bien. Y yo no sé por qué el Consejo Normativo de Contabilidad ha contratado a un consultor colombiano. O sea, no hay buenos profesionales en Perú. No hay buenos profesionales. Y esa norma peruana para mí tiene muchos problemas. Uno de ellos me obliga a la sección 12 a que utilice para estimar la depreciación tres métodos: lineal, saldo decreciente, unidad de producción. Y me prohíbe las tasas tributarias. Así, ¿ah? Me prohíbe. Entonces, si yo tengo que utilizar la estimación bajo vida útil y SUNAT me exige por otro lado aquellos contribuyentes que pasan de más de 525.000 de ingresos, es decir, están en régimen MIPE o régimen general, ellos tienen que hacer declaración. Entonces, pregunto, ¿cuál va a ser el tratamiento contable si SUNAT me exige a través de su norma, que es la ley del impuesto a la renta, básicamente hablando artículo 22 del reglamento de la LIR? Hay una diferencia. ¿Qué pasa si yo reconozco un deterioro que también está en el mismo, en la sección 10, si mal no recuerdo, de la norma peruana, o la sección 11 de inventarios? ¿Qué pasa si yo encuentro una desvalorización? Esas diferencias que va a haber entre lo que me exige la norma peruana versus lo que me exige SUNAT a través de la ley del impuesto a la renta, genera diferencias. Entonces, esa norma peruana no habla nada cuál va a ser el tratamiento de estas diferencias. Peor aún, publican una guía de aplicación de aplicación de la norma peruana y me exigen, acá voy a la respuesta de José, me exigen que utilice el libro diario de formato simplificado, formato que transgrede en la partida doble, formato que nunca debió ser aceptado por nosotros desde el 2006 que nos ha impuesto SUNAT, y en eso yo estoy involucrado porque permití que SUNAT se salga con la suya. Y ahora pues la costumbre se hace ley. Así que fíjense que la contabilidad y los que son responsables de muchos colegas a nivel nacional no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y me incluyo porque no he tenido el poder para convencer a los demás de que tenemos que pronunciarnos. Yo he mandado documentos, varios documentos a la Junta de Caros. Ahí han quedado. Y por última vez voy a reiterar todos esos puntos, y no es que me lave las manos, es que simplemente quiero sentirme bien conmigo mismo como profesional. Y yo estoy muy seguro que la mayoría de los que están acá también probablemente estén pensando como yo. Y tenemos que unirnos y tenemos que presionar a nuestros representantes. Yo el próximo año no voy a estar como decano, pero al que entra yo lo voy a presionar. Y si él no quiere hacer algo, saldré a pronunciarme solo. De esta manera. ¿Ok? Marina Murillo, ¿qué sistema contable me sugiere? Marina, uff, si hablamos desde un punto de vista de CIRE, aquel que utiliza los servicios del API SUNAT. Si la comunicación es rápida de tu sistema a la base de datos de SUNAT. Pero si me hablas desde un punto de vista financiero, presenta estados financieros como tiene que ser bajo NIF, porque la mayoría de los estados financieros que yo he visto que presentan los sistemas son tradicionales, son pobres. Entonces, depende por dónde quieres ir. Ahora, si el sistema presenta perfectamente estado financiero bajo NIF y también está conectado con los servicios del API SUNAT, entonces Marina ve por ese lado. Gladys Dionisio. Excelente, profesor, muchas gracias. Guadalupe. Wow. Wow, wow, wow. Wow, wow. Freddy, Pañindura, colega, Moquegua, profe. Una consulta, una empresa que fue suspendida de oficio. Profe, ya fue suspendida de oficio y ya trabaja con CIRE. Y después de 6 meses se reactiva, se tiene que declarar el CIRE los meses que no se declaró.
Frey, si es que ha sido suspendida, obligado tiene que presentarse libros todos los meses. Lo que sí no puede hacer es declaración mensual. Cuando está suspendida, pero como estamos en una etapa de facultad discrecional, entonces tenemos tiempo para regularizar, Frey. Leo ZR, buenos días. Nosotros compramos a través de una agencia de viaje un boleto aéreo de Alemania al Perú. ¿Se considera esto como un servicio que tengo que nacionalizar? El comprobante no tiene IGB. ¿En qué anexo lo registro? Leo, es un comprobante, es una factura, entiendo yo, una factura electrónica. Si tú me dices que es una factura electrónica hecho aquí en Perú, tienes que registrarla de todas maneras. Y si es un comprobante del extranjero, se entiende que es un invoice. Y los invoices se tienen que registrar en el anexo número 9. Y si hay un invoice, también hay, pues, tiene que haber un documento de importación, que necesariamente tendría que estar también dentro de la propuesta de SUNAT. Así que hay que hablar, hay que ver todas las opciones. Doris, profesor Willy, en el CIRE se consigna el coeficiente de la prórrata, ¿es obligatorio o sale automático? Es automático, Doris, en el Declara Fácil 621. En el CIRE no sale absolutamente nada. Todo es en el Declara Fácil 621. ¿A cuánto lo vende la macro, profesor Willy? Samuel. Samuel, es que esto no lo puedo decir públicamente. Eh, Samuel, yo te pediría, si ya, bueno, puede ser quizás muchos de ustedes que ya conozcan muy bien lo que es el CIRE, ¿ok? Se entiende también, porque hay un montón de colegas ya que conocen muy bien, ¿no? Pero yo les diría, vayan siempre por el lado de los ajustes posteriores. Pero si son personas que ya conocen muy bien y que a veces siempre en la repetición está el gusto, o hay cosas siempre novedosas que a veces escuchamos de los que hacen ponencias, es bueno, ¿no? Pero si es uno de esos, yo te diría, Samuel, conversa con la señorita Flor y que te proporcione mi número, ¿ok? De mi parte. Jorge Román, si los recibo por honorarios, ¿debe incluirse en el CIRE? ¿Se debe reemplazar la propuesta de SUNAT? No. Ah, claro. Si es que yo no puedo agregar, incorporar, complementar la propuesta de SUNAT con un recibo por honorarios, lo que queda, Jorge, simplemente es reemplazo de la propuesta. Acá el tema funciona de la siguiente manera, miren. Lo correcto es que si nosotros somos contadores dependientes, utilizamos un sistema y todos los días vamos a estar registrando a través de un técnico, ingresando los comprobantes de pago a través de un técnico y de un auxiliar, ¿verdad? O capaz el mismo contador, todos los días. Si es que tienen un sistema contable. Y si es que tienen una herramienta como yo, jamás he utilizado sistemas contables, pura herramientas, y las herramientas me hacen mi trabajo, entonces todos los días también tendría que estar ingresando los comprobantes de pago. Si es que trabajo para una empresa, pero si no, soy independiente, llevo contabilidades, no tendría sentido, pues porque en principio los clientes no me van a entregar todos los días comprobantes, sería un caos, ¿verdad? O me entrega la quincena. O por último, en el peor de los casos, me entregan un día antes o el mismo día que yo tengo que declarar o presentar libros electrónicos. Porque a mí me pasa eso, ¿no? Y cuando sucede eso, ahí vienen los errores. Full errores. No evaluamos comprobantes, no validamos y mandamos a la prepo y cometemos errores. Entonces, sí se tiene que reemplazar la propuesta de SUNAT por con el anexo 11. Alison, buenos días. ¿Por qué en la propuesta de CIRE Venta sigue mostrando los nombres y luego los apellidos? Lo estoy presentando así. Eso está mal. ¿Qué dice la norma? Hay que centrarnos en la estructura del libro. ¿Es apellidos y nombres? A ver, buena, Alison, voy a hacer la prueba acá. Miren, voy a irme, a ver, acá. Voy a irme aquí al último, ¿ya? Aquí me voy a centrar. Voy a presionar, miren lo que tiene también esta macro. Le voy a dar clic acá y voy a presionar consulta DNI o RUC. Voy a colocar uno que es DNI. ¿Ok? Listo. Voy a ingresar mi DNI, ¿ya? Vamos a ver cómo me presenta. 2953 LD. Dice Willy Richard Flores Manzano. Miren cómo lo jala, ¿no? Miren cómo lo jala. Y Allison dice, muestra los nombres y luego los apellidos. A ver, esta forma de jalar es automático y concuerda con lo que dice Allison. ¿Estamos transgrediendo en la norma? La estructura, ¿qué dice? Apellidos y nombres. ¿Eso se podría considerar un problema? Esa es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta y permítame contrastar.
con la norma. ¿Ok? Tengo una apreciación, pero no quiero asegurarla. Me parece que es apellido sin nombre. Pero voy a ver el tema. Voy a ver el tema con Sunat. ¿Ok? Buen día. A ver. En la propuesta decía, emitió una factura utilizando el RUT de la empresa. ¿Qué procede? Buenos días, consulta. En la propuesta CIRE Compras, si por alguna razón emitieron una factura utilizando el RUT de la empresa, ¿qué procede a hacer? Ah, pues obviamente, exclusión definitiva, y estas macros tienen para excluir definitivamente. ¿Ok? Miren, por ejemplo, quiero excluir este comprobante de pago. Listo. Bueno, no es este, estoy agregando. Voy a borrar ya. Quiero excluir este comprobante de pago de acá. Simplemente coloco X, ya sea X mayúscula, X minúscula, me voy a exclusión, exclusión definitiva, ¿está seguro? Y lo excluyo. ¿Eso qué significa? Lo estoy sacando de por vida de mi información. Y cuando yo digo de por vida, al siguiente mes, bien, ya lo retiró, ¿ya? Al siguiente mes, ¿qué va a pasar? Va a estar en el CIRE. Voy a jalar la propuesta del CIRE y voy a hacer la copia del anexo 11. Ya no lo va a considerar. Simple. En el CIRE no se puede hacer nada porque lo va a volver a presentar. Lo van a tener que excluir si quieren aceptar la propuesta. En las macros lo excluyen una vez y nunca más lo vuelve a presentar. ¿Qué les parece? Termina el año y eliminan su archivo, pues. Angelo, tengo boletas y facturas. Están grabadas con IGB y las transferencia gratuita. En el CIRE los considera con IGB, pero yo no le considero el IGB. Angelo, si tus comprobantes de pago tiene discriminado el IGB, tal cual tiene que presentarse en el CIRE. Eso es lo único que te puedo decir. Alejandro Ramírez, no grabadas por mantenimiento de cuenta no grabada. ITF. Alejandro Ramírez, ¿cuál es la pregunta ahí? No grabadas, no entiendo. Asistente. Muchas veces los comprobantes de dígito 30 no están afectas al IGB del 18%, sino a otro porcentaje. La pregunta es si se puede declarar la misma manera con los otros documentos. Sí, normal. Lo mismo sucede con los comprobantes por alimentos y hospedaje, ¿no? Alimentación y hospedaje, que son del 10%. Ahí, por ejemplo, en el problema no lo van a tener acá en el CIRE. Ya. Y yo voy a mejorar esta parte ya que lo está tocando asistente, porque miren, yo puedo presionar acá, a ver, puedo presionar aquí arriba y me sale base imponible 18% base imponible 10%, ¿no? Y es una ayuda para mí. ¿Por qué? Porque cuando vamos al Declara Fácil 621, ahí nos dice qué monto está al 18% y qué al 10%. Si no, nunca nos va a cuadrar. Esto lo voy a pulir, les comento, esto lo voy a pulir. Pero sí, hay que colocarlo. Leoncio Conta. ¿Cómo incluye mis recibos de luz y agua en el registro de compras? ¿Cómo incluye? Normal. En el tipo de comprobante de pago se pone código 14. Si es que manejas operaciones grabadas y operaciones no grabadas, simple. Ya sabes lo que tienes que hacer, columna 17 y 18. Y si es que solamente son operaciones grabadas en la columna de 15 y 16. Miren lo que he hecho ahorita. Ha observado todos aquellos comprobantes de pago que no está calculado de forma exacta, pero así lo han emitido el comprobante de pago y así está en el CIRE. Simplemente lo que hace esta herramienta es detecta, ¿no? No es que no me lo va a considerar. Si hacemos la prueba, ¿ok? A ver, voy a tomar 11.16 por 0.18, me sale 12.13 y acá está 12.14. Por eso lo observa, ¿no? Pero al final yo lo puedo quitar simplemente dando un clic acá y ya lo retiré. ¿Qué les parece? Eso es todo lo que hace esta herramienta. Bien, si hacemos contable y también tributaria, Sonia, si haces contable y tributaria, está bien. Celinda, compras de combustible, ¿eh? Celinda, no entiendo. Lo que sucede para el uso de NPIF no hay multa ni infracción, es decir, no es obligatorio. José Navarro, totalmente de acuerdo contigo. Ninguno de los marcos contables es obligatorio. Dígame un marco contable que sea obligatorio. Ninguno. Los únicos que están obligados en forma obligada, o sea, están obligados y tienen que presentar sus estados financieros auditados, son los que cotizan en bolsa o tienen la obligación pública de rendir información. ¿De cuántas empresas estamos hablando? Poquísimas. Y esos son los que presentan a la SMB. El resto de empresas, ninguno está obligado a presentar.
Pero recuerden bien, nosotros tenemos un código de ética, competencia profesional y debido cuidado, y estamos obligados a aplicar la norma. Hay una resolución, la 008 del 97, que si quieren se los proporciono, donde obligan a que el contador tiene que aplicar las normas internacionales de contabilidad. ¿Saben dónde viene el problema? Que los colegios profesionales se hacen los locos, porque si ellos hicieran su trabajo, empezarían a sancionar, a castigar, a amonestar, porque están transgrediendo su código de ética. Pero sí, no hay nadie que nos obligue. Pero imagínense que SUNAT empiece a obligar, porque SUNAT a través del formulario vital 710 me obliga a aplicar NIC completas o NIC para pymes. Se entiende que ahora va a modificar y va a incluir la norma peruana. Por ningún lado dice PSGA. Así que ya les he dicho, PSGA no existe. O aplican NIC completas, ni para pymes o norma peruana. Usuario, profe, ¿por qué los recibo por honorarios de las boletas de venta? No los considera ni siquiera los recibo por honorarios de las boletas de venta, liquidaciones de compra y servicios públicos. No los considera. Y es una de las peticiones que nosotros como Junta de Canos le hemos hecho a SUNAT y siguen evaluando. Sonia, como que no hay buenos profesionales. No confundas si hay mejores super profesionales. Lo que pasa solo los amigotes laboran, eso todo malogra, estimado. Sí, Sonia, yo diría que en este campo o eres un profesional o eres un buen profesional. Profesional lo puede hacer cualquiera. Buen profesional, no. Y ahí lo dejo, Sonia. Doris, sí, de acuerdo. Baldo, profe, mi tema es básico. Baldo dice, profe, mi tema es básico. No soy contador. Me parece excelente, Baldo. Solo presento mi declaración a través del portal de SUNAT y no por CIRE. Y se me complica el manejo del CIRE. Quizás mis consultas ofendan a los participantes. ¿Cómo me puede ayudar? Tengo una ferretería de régimen especial. Baldo, yo te recomendaría que participes del curso, ¿ya? Participes del curso. Se entiende porque, a ver, lo que sí puedes hacer es fácil, ¿no? Agarras del CIRE y aceptas tal cual, pero estás cometiendo un error, porque uno, no sabes validar, no sabes evaluar los comprobantes de pago, y van más allá todavía. Y siempre, Baldo, debes centrarte, por más que tú estés en el régimen especial, obviamente no estás obligado tributariamente a presentar estados financieros, pero desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista de crecimiento, Baldo, tú debes proyectarte a que tu empresa en algún momento tiene que crecer. O sea, tú tienes que tener esta mentalidad de que vas a posicionarte, vas a ser la mejor empresa del Perú, por último vas a exportar, vas a importar probablemente, pero el hecho es que tienes que proyectarte que vas a ser una empresa que genere millones de millones mensual. Entonces, la única forma de saber si estás creciendo o no es a través de los estados financieros. Entonces, no eres contador, es cierto. Pero yo siempre he dicho, para presentar libros electrónicos, básicamente hablando, hacer declaración mensal, no necesitamos ser contadores. Conozco varias personas que lo hacen muy bien, hasta cierto punto. Entonces, una de las opciones que puedes hacer es que participes del curso, ¿no? Eso, en la medida que te vayas entrando más al CIRE, vayas viendo casos prácticos que le suceden a otros, o haciendo tus propias preguntas y no te sientas corto en preguntar, Baldo, tienes 100% mi apoyo en el sentido de que cuando uno quiere crecer, no le importa los medios que va a utilizar. Yo siempre he dicho, jamás he estudiado en mi vida Excel, jamás he estudiado el uso de herramientas, inteligencia artificial, vean las cosas que puedo hacer. Acá depende de cada uno, ¿no? No con eso no estoy diciendo, no estudies, no, no, no. El estudio siempre es bueno. Pero a estas alturas algo que también he llegado a la conclusión, un grado de maestría, doctorado, PhD, lo que quiera, no da la capacidad a un profesional. Por eso, para mí es simple. O eres profesional o eres un buen profesional. Simple. Leoncio, no, gracias, doctor, por sus recomendaciones. Le aprecio. Gracias, Leoncio, por tus palabras. Ese aprecio sí me llega al corazón. Excelente profesional. Sí, realmente nos estamos a la altura del nivel actual. Y miren, yo creo que todos pasamos por algún momento de nuestras vidas. Yo hasta el 2014 probablemente era peor que muchos de ustedes. O quizás por todos, ¿ah? Aquí hay 220 personas ya.
quizás sea el peor, ¿no? Mediocre, o sea, conformista, tenía un trabajo, el Estado me pagaba un buen sueldo, conformista. Tuve que, tuve que pasar por algo fuerte, ¿ah? Después de 18 años, y ahí es donde empecé a reaccionar. Y ahí empecé a crecer, empecé a tratar de ser diferente. Entonces, nosotros soy de las personas que piensa que sí, yo puedo estar hoy día sin conocimiento, pero mañana puedo tener más conocimiento. Y a medida que todos los días vaya aprendiendo algo, vayan sumando 365 días del año, 365 cosas que han aprendido. ¿Los hace diferentes al otro? Claro que sí. ¿Y los años? ¿La experiencia? O sea, solo depende de nosotros el crecimiento. Créanme, sí se puede. Y no pongan como excusa la edad. Nunca. La edad para mí es un número. Y yo se los digo, para mí es un número. Si supieran cuántos años tengo, se caerían muchos de ustedes. Pero, ¿por qué dice usted, profesor, que jamás ha utilizado sistemas contables? ¿Cuál es el motivo? ¿Sabes, José? Te voy a ser bien honesto. Lo que pasa es que yo pensaba como muchos de ustedes o algunos o muchos colegas, ¿no? Cuando terminan la universidad. Ponte estudio contable. No, todavía me falta. No, tengo que prepararme. No, tengo que capacitarme. Y entonces empiezan a pasar los años, los meses, los años. Terminé la universidad, pasaron 5 años y me preguntan, ¿por qué no tienes un estudio contable? No, todavía me falta, voy a seguir capacitándome, pasa 10 años. Te preguntan, ¿y por qué tienes un estudio contable? No, porque todavía me falta. ¿Y saben qué? Yo también hacía lo mismo los primeros años. Y entonces, lo que pasa es que una de las cosas que me ha desarrollado a mí es el hecho de utilizar Excel. Para poder yo automatizar la presentación de estados financieros, tuve que comerme el plan contable, la dinámica, cómo funciona para presentar los códigos. Y entonces ahí empezó mi crecimiento. Y entonces yo dije, prefiero yo automatizar, prefiero yo crear, porque al crear tengo que conocer a la perfección todo, o al menos acercarme a la perfección. Y entonces eso hizo que yo vaya creciendo, en forma indirecta vaya creciendo, vaya creciendo, vaya creciendo. Y así se pasaron los años y llegué hasta ahora a aplicar inteligencia artificial. Por eso, José, es que nunca he utilizado un sistema contable. Quizás mi meta era también eso, ¿no? Utilizar un sistema contable, pero un sistema contable que yo lo diseñe. Y ese sí es uno de mis objetivos. ¿Por qué no diseñarlo yo como sistema, ¿no? En el mercado hay conocidos, ¿no? A ver, aquí, ¿qué se me viene a la mente? Contasys, Concar, Visualcom, Exige, un montón. ¿Por qué no tener el mío propio? No Excel, ¿ah? Ojo, no Excel. Yo no reclamo nada a lo que yo tengo conmigo suficiente. Pero yo tener un sistema contable con el cual, pues, prestar servicios a los demás. Eso sí, de que me está ahí, eh, que lo tengo yo en mi bandeja, que lo tengo. Porque yo hace muchos años quería hacer eso. El problema es que yo no sabía programar. Pero me he metido a Excel y ya pues estoy creciendo de otra manera. Aida, buenos días, profesor. Realizaron ventas desde el año 2021, pero ubicamos los registros de ventas y compras. Solo se ha regularizado desde enero del año 2025 a la fecha. Por favor, ¿podría decirme cómo podría regularizar desde el año 2021? Lo primero que podrías hacer, Aida, es ver si estabas obligada a presentar libros electrónicos por el PLE. Primero. Y para eso, hasta el 2023, la norma era, si pasabas de 75 ítems de ingresos computados desde un año uno, ya, desde un año uno, mayo de un año uno, abril del año siguiente, y a partir del tercer año, a enero, empezabas a presentar libros electrónicos por el PLE. Entiendo yo, por el año 2021 me parece que no, pero vas ahora al CIRE. ¿Desde cuándo estás obligado? Si tú presentabas PLE, entonces a partir de octubre del 2023 estabas obligado. Pero entiendo yo que no has utilizado el PLE, por lo tanto, tu caso, si es que la empresa empezó desde 2021, tu caso va desde agosto del 2024, estás obligado a presentar libros electrónicos. Entonces, 2025 ya lo has hecho, regulariza desde agosto del 2024 hasta diciembre del 2025. Ya te falta pocos meses. Participa del curso y se les va a enseñar a regularizar. Llevamos tu caso para regularizar. Recuerda que vamos a tocar los problemas de ventas, compras no domiciliados y ajustes posteriores. ¿Ok?
User, profesor, buenos días. Consulta, ¿por qué en el Siri me aparecen inconsistencias? Al momento de revisar mis compras me sale mitad rojo, mitad verde. ¿Hay algún problema? Si lo acepto tal cual. User, mira, para todos, si ustedes han validado sus comprobantes de pago, si ustedes han verificado que sus comprobantes de pago están correctos, entonces, solo entonces, no les debe importar lo que salga en el CIRE. No les debe importar lo que salga en el Declara Fácil 621. No se preocupen. Con esa seguridad, no se preocupen. Ahora, user, yo te invito a que llames a Sunat y tú le pongas un caso. Mire, tengo este caso y me ha pasado esto, pero yo he hecho esto, esto, y te va a preguntar la que te responde. Pero bien, ha hecho correcto, ha validado su comprobante, está bien su comprobante. Usted dice, user, tú le dices que sí. Ah, entonces no le haga caso, es una inconsistencia informativa. Así les van a responder. Victoria. Buenos días, profesor. En la repetición está el gusto, le doy la razón. Claro, pe Victoria, obviamente que sí, porque veo que en cada curso del CIRE que realiza hay nuevas novedades y casuísticas de parte de usted. Gracias por compartir, tomaré nuevamente ese curso. Victoria, para mí es un honor que participes, yo te agradezco bastante le agradezco bastante a los que van participando, y porque tiene razón, hay muchas cosas novedosas que salen y a veces también en procedimientos, ¿no? Y a veces un procedimiento pueden ustedes adquirirlo y llevarlo a otro aplicativo, a otro procedimiento. O sea, lo que se trata simplemente es acá de que alguien les ayude a abrir su mente para que puedan ustedes seguir creciendo.